Al igual que las adaptaciones, pues es importante mencionar que esta apoptosis puede ser también de dos tipos, patológica o fisiológica. A ver, de esta fila. Eduardo, ¿en qué momento la apoptosis puede ser fisiológica? Porque eso se hay que dejarlo claro. Donde ya cumple vida útil, no entonces ya muere. ¿Sí? Para que Bien. Hablamos entonces que la apoptosis puede ser fisiológica cuando la célula entra en un periodo de renovación celular. Pero otro proceso en donde la apoptosis debe de ser fisiológica es durante el desarrollo embrionario. ¿Recuerdan, por ejemplo, cómo se forman las extremidades o cómo se forma la notocorda? ¿Qué pasa si esas células siguen proliferando de más? Llegaríamos a tener más extremidades o dos sistemas nerviosos. Entonces, en el periodo embrionario, las células van sufriendo cierto tipo de apoptosis. Para que sepas que allí ya se formaron, por ejemplo, los 5 dedos y ya no más. En algunas ocasiones pueden existir dedos intermedios. Ahora bien, para que la célula sufra una lesión celular, debe de sufrir daño en algunos organelos de la célula. Estos organelos son claves, porque por ejemplo, Robbins menciona que si se daña la membrana, se hace referencia a que de los organelos que se lesionan, hablamos sobre la membrana celular. ¿Qué va a pasar con el contenido de la célula? Se va a salir y entonces esto va a desencadenar posteriormente otro proceso del que hablamos la otra semana y mencionamos aquí a la inflamación. ¿Qué pasa si se daña la mitocondria? Que es otro de los... disminuye la energía de la célula, entonces esta va a morir. A la hora de que disminuye la energía de la célula, ¿qué sustancia es la que disminuye? El ATP. ¿Qué otro organelo se puede ver dañado? El núcleo. Si el núcleo se daña, por ejemplo, hablando de una célula epitelial, ¿qué le pasaría? Ya no podría seguirse replicando porque su material genético no estaría bien. Puede afectarse la mitocondria, el retículo endoplasmático rugoso o el retículo endoplasmático liso. Y cuando esto se daña, ¿qué va a ocurrir en la célula? Va a ser incapaz de sintetizar sus proteínas, va a ser incapaz de sacar sus lípidos, va a ser incapaz de hacer estos procesos. Y entonces la célula va a empezar a tener otro proceso, una acumulación celular, porque su organelo no funciona. Pero cuando todo esto se daña en la célula produce también ella misma radicales libres. Y estos radicales libres hacen que la lesión siga contagiando a sus demás hermanitas células. ¿Cuáles son los radicales libres que se liberan durante ese proceso? Eso lo pregunté el año pasado. Seguir con este proceso de daño celular. ¿Cuáles son los radicales libres? ¿Qué? ¿Están en una tabla? ¿El oxígeno? ¿El oxígeno? No. No, radicales libres. ¿El óxido nítrico? ¿Cuál otro? No, les voy a poner ahí porque es óxido nítrico. Peróxido de hidrógeno, no me recuerdo cómo se escribe peróxido de hidrógeno. H2O. ¿Cuál más? Estoy intentando grabar, pero no sé. ¿Qué más? Son cuatro.
¿Cómo se escribe ese anión superóxido? Porque esto sí ya no se me olvida. OH. Y me falta uno. Peróxido nítrico. O peroxinitrito. ¿O no? ¿O no? Y entonces la formación de estos radicales libres hacen que la misma célula contagie el daño celular. Entonces ya no solo tenemos el daño a una célula, sino vamos a tener el daño a todo el tejido. Estos radicales sí es importante aprenderse, porque por ejemplo, ¿dónde los podríamos medir? Alguien que me diga en dónde los podríamos medir. Si queremos saber si nuestro paciente está teniendo un gran daño, ¿cómo los mediríamos? En los gases arteriales. Entonces para eso sirven los gases arteriales, nos indican qué radicales se están liberando y entonces nos van a decir el pronóstico, si el pronóstico es bueno o es malo, y ver cuántos están liberando. Entonces, si todo esto se lleva a cabo, se daña la membrana, se daña el retículo endoplasmático, hay formación de radicales libres, nuestra célula va a sufrir muerte. Ahora bien, hay dos tipos de muerte. Voy a empezar por la necrosis. Y cuando hablamos de la necrosis, ¿qué sucede? Estaba en nuestra célula normal y posteriormente esta muere y todos sus organelos se fragmentan. Cuando todos sus organelos se fragmentan y explota el contenido de la célula, empiezan a aparecer alrededor células inflamatorias. Y los principales que empiezan a aparecer son los neutrófilos. Estos neutrófilos, dependiendo de qué tan grande sea el daño, pueden llamar a los monocitos. Recuerden que los monocitos están en el torrente sanguíneo, se activan y posteriormente van a llegar para poder convertirse en macrófagos y fagocitar. Si estos macrófagos no logran contener esa inflamación, empiezan a aparecer, por ejemplo, linfocitos para poder contener esa inflamación. Pero como esto normalmente no pasa en el tejido, vamos a encontrar diferentes patrones de necrosis, formas en las cuales la necrosis ha destruido ese tejido. Y ahora sí, veamos cuáles son esos patrones de necrosis. ¿Sí me dicen? Coagulativa. ¿Cuál otro? Licuefactiva, gaseosa. ¿Qué más? Esta la voy a poner por aquí. ¿Cuál otra? Gaseosa. Ajá, grasa. ¿Cuál otra? Me hace falta una. Fibroide. Ajá. Muy bien. Entonces ahora veamos qué sucede en cada una de estas. Cuando se da una necrosis coagulativa, la causa principal sigue siendo la isquemia. Se recuerdan que ayer hablamos sobre la isquemia y mencionamos el infarto agudo al miocardio. Creo que ese fue el ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Viene el vaso sanguíneo con su irrigación y de repente hay algo que bloquea ese paso. Los infartos pueden llegar a ser reversibles si nosotros determinamos y hay un tiempo de ventana, así se le llama, en donde podemos entonces revertir este tapón, poner por ejemplo un stent, que es una malla, para que el vaso sanguíneo siga con su irrigación y evitamos la isquemia. Pero si este sigue, las células, en este caso los cardiomiocitos o miocardiocitos, van a morir. Y si estos mueren, no pueden ser sustituidos por otro tejido porque son células que no se renuevan. ¿Qué pasa entonces en ese tejido?
Se necrosa, se muere, pero dependiendo del tamaño de la arteria, puede llegar a afectar gran parte del músculo o una parte pequeña. Van a encontrar ustedes a pacientes que han sobrevivido hasta 5 infartos, y eso va a depender de la localización del infarto y qué parte del corazón se haya visto afectada, o si fue una lesión de pronto reversible y sobrevivió. Cuando ocurre un infarto agudo al miocardio, el músculo, el miocardiocito, es sustituido por tejido conectivo. Y entonces ese tejido conectivo ya no va a tener la misma capacidad de contracción. Hay pacientes que posterior al infarto requieren un marcapasos para que tengamos el adecuado control de la contracción del corazón. Entonces, un ejemplo de necrosis coagulativa son o es el infarto. Cuando hablamos de necrosis licuefactiva, ¿qué sucede aquí? Generalmente en la necrosis licuefactiva, hay un microorganismo implicado, y generalmente los microorganismos implicados van a ser bacterias que sean capaces de producir pus. Cuando observamos a un paciente que tiene una amigdalitis y por ejemplo observamos esos puntos sépticos, lo que estamos observando ahí es pus. Es un tipo de necrosis licuefactiva que ha dañado las células epiteliales. Si por ejemplo tenemos a un paciente que le dio una conjuntivitis y en la mañana amanece con los ojos cerrados, lo que está produciendo ahí es pus. Entonces la necrosis licuefactiva, su causa son microorganismos, y recuerden que los microorganismos son extensos, virus, bacterias, hongos y parásitos, pero principalmente hablamos de bacterias que sean capaces de producir pus. Ahora bien, en la gangrenosa, ¿qué ocurre? Aquí, esta es una suma de una necrosis coagulativa más una necrosis licuefactiva. Por ejemplo, nuestro paciente se infartó, pero resulta que la ruptura de ese vaso sanguíneo desencadena un proceso inflamatorio y además cuando le colocamos el catéter a nuestro paciente no hacemos adecuada asepsia, introducimos algún microorganismo, esto se puede llegar a complicar y causar la necrosis gangrenosa. Un ejemplo clásico de la necrosis gangrenosa son los pacientes con pie diabético que resultan en una amputación. Estos pacientes se han visto, o si ya revisaron el laboratorio, hay una foto en donde aparecen los artejos o los pies negros. ¿Qué ocurrió primero? Una isquemia, y posteriormente, como el tejido se fue muriendo, así como sucedía en histo, que no se fijaba ese tejido en nada, quedaba el ambiente, las bacterias proliferaban y resulta en una necrosis gangrenosa. Entonces el ejemplo clásico es necrosis gangrenosa. Luego, cuando hablamos de la necrosis gaseosa, ¿qué sucede aquí? Este también es otro tipo de necrosis que está asociada a microorganismos, pero específicamente son bacilos, alcohol, ácido resistentes. Yo sé que ahorita probablemente todavía no sepan cuáles son los bacilos, alcohol, ácido resistentes. Estos bacilos, alcohol, ácido resistentes no son ni gram positivos ni gram negativos, no pintan. Necesitamos una tinción específica. Y estos involucran todas las micobacterias, y hay 3 tipos de micobacterias: Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium avium y Mycobacterium leprae. ¿Qué quiere decir? Causante de la tuberculosis y de la lepra. Entonces aquí lo clásico sería tuberculosis. ¿Qué sucede en este tipo de necrosis? Como el bacilo es tan grande, esta inflamación no resuelve tan fácil y se requieren muchos monocitos, y estos monocitos llegan a formar células gigantes y posteriormente todos los monocitos se unen alrededor y todo lo de adentro se muere, formando o teniendo esta necrosis un aspecto, como lo menciona su libro, como a queso, que se deshace fácilmente.
Recuerden que aquí hablamos de gaseosa, no gaseosa, porque siempre me contestan gaseosa, o alguien les pasa diciendo y ustedes me escriben gaseosa. Entonces, ejemplo, Mycobacterium tuberculosis. Y una característica que tiene este tipo de necrosis es de que forma granulomas. ¿Cómo es que se llaman los bacilos? ¿Ácido qué? Bacilos, alcohol, ácido resistente. Ahora bien, estos granulomas pueden llegar a calcificarse. Y cuando se calcifican, es fácil observarlos en una radiografía, al que se le denomina complejo de Gom, que ya lo vamos a ver la otra semana, porque hablamos de más tipos de granulomas. Ahora bien, vamos con otro tipo de necrosis, la necrosis grasa. ¿Qué ocurre aquí? Esta necrosis va a ocurrir en órganos en donde su mayor composición sea tejido adiposo. Y el ejemplo, voy a poner aquí tejido adiposo. Y uno de los ejemplos más comunes son los golpes. En mujeres, en la glándula mamaria, porque allí hay abundante tejido adiposo. Y este no está cubierto más que por la piel. Entonces sufre un daño y este tejido adiposo, cuando se rompe el adipocito, desencadena la misma respuesta inflamatoria. Pero allí las grasas sufren un proceso que se llama saponificación y se vuelven como jabón. Otro ejemplo, y lo voy a colocar aquí para que no se nos olvide, va a ser las pancreatitis. Hola. Bueno, ¿qué ocurre en la pancreatitis? Si ustedes recuerdan, el páncreas es un órgano que no tiene cápsula, sino que está cubierto solo por ¿quién? ¿Quién cubre el páncreas? ¿Quién lo protege? No, parénquima. No, no tiene cápsula. ¿Peritoneo? ¿Quién cubre el páncreas? ¿El peritoneo? ¿El peritoneo? ¿Algo más? ¿Tejido adiposo? ¿Pero cómo se llama ese tejido adiposo que cubre el páncreas? Ah, no, hombre. No. ¿Tejido adiposo visceral? Sí, pero no solo es tejido adiposo visceral. Ahí llegan parte de los epiplones que se originaron en el estómago. Y los epiplones son tejido conectivo más adiposo. Entonces, ¿qué sucede cuando hay una pancreatitis? El páncreas se inflama y empieza así que a dematizarse, a crecer. Y esto hace que se empiece a destruir la grasa que lo cubre, causando entonces una peritonitis. Por eso es de que las pancreatitis son fulminantes o pueden llegar a matar a nuestro paciente. ¿Qué enzimas se producen en el páncreas? Glucagón. Enzimas. Ustedes me dijeron hormonas. Lipasa y amilasa. Esas son las enzimas que produce el páncreas. Glucagón, me dicen insulina. Esas son hormonas. Bueno, y entonces todas esas salen del páncreas y empiezan a circular por la cavidad peritoneal, causando una peritonitis. Generalmente cuando un paciente tiene pancreatitis, se evalúa la presencia o ausencia de necrosis grasa que esté o no destruyendo al mismo páncreas. Bueno, y en la necrosis fibrinoide, ¿qué ocurre en la necrosis fibrinoide? Lo que ocurre aquí en la necrosis fibrinoide son depósitos antígeno-anticuerpo. ¿En dónde? Si ustedes recuerdan, los vasos sanguíneos, todos los vasos sanguíneos tenían un epitelio especial que se llamaba endotelio. Cuando hay depósitos de antígeno-anticuerpo, estos vienen y se depositan en el endotelio, causando entonces
una respuesta inflamatoria solo en este endotelio que se traduce como necrosis fibrinoide. Y es muy característica que esta necrosis fibrinoide se dé en enfermedades inmunológicas, por ejemplo, lupus, artritis reumatoidea, síndrome de Sjögren, en donde vamos a encontrar depósitos inmunes. Generalmente, para ver este tipo de necrosis, se necesita hacer una biopsia de un órgano que sea factible, o sea, donde lo podamos alcanzar rápido y que tenga muchos capilares, porque empieza desde los vasos pequeños, desde los capilares, afectando hasta los grandes vasos. ¿Qué órgano biopsiaría? Un órgano sólido que biopsiaría. ¿Hígado? ¿Cuál otro? Vaso. Sí. Mato. ¿Qué más? ¿Qué otro órgano biopsiaría? Órgano sólido. Riñón. Riñón. ¿Sí? Pulmón es otro de los órganos que se puede biopsiar. La piel, en algún momento, si por ejemplo nuestro paciente tiene alguna dermatomiositis, que también es una enfermedad inmunológica, podríamos llegar a biopsiar la piel. Entonces, si se dan cuenta, ¿cuál es la característica? Que en todos hay destrucción de tejidos. En todos hay destrucción de tejidos y hay en la necrosis una respuesta inflamatoria. Ahora nos vamos con este otro tipo de muerte, la apoptosis. La apoptosis es una muerte celular programada. Y entonces, ¿qué ocurre aquí? Ya sea patológica o fisiológica, porque por ejemplo, si hay una neoplasia y le damos a nuestro paciente medicamentos, en este caso quimioterapia, lo que estamos induciendo es la apoptosis de las células neoplásicas. Entonces, en la apoptosis vamos a encontrar 3 características que afectan tanto al núcleo como a la célula. Y esas 3 características son pignosis, cariolisis, o cariólisis, si ustedes quieren decir, y cariorexis. Los que van haciendo que el núcleo se vuelva más chiquitito, que la cromatina se condense, pero a la vez que la cromatina se fragmente. Una pregunta, Doc. Yo no entendí cuando leí si esos 3 se dan al mismo tiempo o puede darse uno de los 3 para cuando suceda la apoptosis. Generalmente se deben de dar los 3, porque primero el núcleo se debe de ir haciendo pequeñito, entonces cuando se hace pequeñito, ¿qué hace? Condensa su cromatina y a la vez la destruye. Entonces deben de darse los 3. Debemos de diferenciar eso de una atrofia, porque podríamos confundir una apoptosis con una atrofia. La diferencia sería en la relación núcleo-citoplasma que encontraríamos en la célula. Ahora bien, cuando ocurre una apoptosis y las células se desintegran, si ustedes recuerdan, esto se ve en biología, pero cuando las células se desintegran, todos los organelos salen rodeados de membrana, formando vacuolas. Y entonces, inmediatamente, cuando salen rodeados de membrana, aparecen unas células, los macrófagos. Y los macrófagos vienen y se comen a esos fragmentos de célula, impidiendo que haya una respuesta inflamatoria. Y entonces, desaparecen las células. Cosa que no ocurre en la necrosis, porque en la necrosis se ha desencadenado una respuesta inflamatoria en donde han aparecido neutrófilos, linfocitos, macrófagos, células gigantes. En cambio, en la apoptosis no, es un proceso controlado. Sin embargo, hay uno que está en medio de los dos. Y entonces hablamos del proceso denominado necroptosis. Es una mezcla de necrosis con apoptosis. Lo que vamos a hacer o lo que va a suceder en la célula es de que la respuesta esta, en donde aparecen
neutrófilos, linfocitos, todo esto va a estar más controlado, porque van a ser capaces los macrófagos de fagocitar todo lo que explotó de esa célula. Esa sería la diferencia en la necroptosis. ¿Qué más nos falta? Ahora bien, ¿vamos bien hasta allí o hay alguna duda? Perdí lo que acaba de decir. Pero ¿por qué lo de la necroptosis? ¿Cuál? Necroptosis. O sea, no hay vacuolas en la necroptosis. En la necroptosis no hay vacuolas, pero cuando salen todo el contenido de estos, los neutrófilos y los linfocitos no son tan exuberantes o no aparecen tanto, sino que rápido llega el macrófago y todo lo fagocita. Entonces, esa es la diferencia, que hay una fagocitosis mucho más rápida de todos los elementos celulares. Entonces ahí ya no hay una respuesta inflamatoria. Y si hay, es una respuesta inflamatoria leve. ¿Vamos bien hasta allí? ¿Qué me hacía falta? Espérenme, ¿dónde dejé las acumulaciones? Bueno. Otra cosa que sucede en la lesión celular son las acumulaciones. ¿Puedo borrar esto? Sí. Yo vi que si alguien me tomó. ¿Quién puede traer una flor? Yo sí. ¿Sí? Pero vos no marcar. Doctor, pero entonces en la necroptosis ya están las vacuolas, llegan los macrófagos para atacar. No hay vacuolas. Aquí no hay. No hay vacuolas. Solo macrófagos. Solo macrófagos. Y respuesta inflamatoria leve, pues. Los macrófagos vienen a comerse. Los macrófagos son como los que limpian. Entonces vienen los macrófagos y limpian y es para que nos inflamen. Entonces la apoptosis solo sube la rinocitosis, la cariocinesis. No es cariocinesis, esa es fase de cariólisis. Cariolisis. Cariólisis y cariólisis. Bueno. Ahora vamos a ver acumulaciones celulares. Por ahí, acumulación. Cuando hablamos de acumulaciones celulares, recuerden que estas acumulaciones pueden venir de dos lugares: ser exógenas o ser endógenas. Dentro de las endógenas, lo más probable es de que se den secundario al metabolismo celular. Por ejemplo, ¿qué organelo es el encargado de empaquetar proteínas? ¿Qué organelo es el encargado de sacar los lípidos? Vesículas, pero ahí se acumulan. Aparato de Golgi. ¿Quién otro? Lisosomas, allí van degradándose. Hay también peroxisomas que se encargan de la degradación de oxígeno. Pero ¿qué pasa si todo eso no se elimina? Todo se acumula. Entonces, generalmente, cuando hay acumulaciones de tipo endógeno, vamos a encontrar un tipo de patologías que se llaman enfermedades por depósito. Hay dos órganos en nuestro cuerpo que tienen abundante retículo endoplasmático, rugoso, liso y aparato de Golgi. ¿Cuáles son esos órganos? Hígado. ¿Alguien? No. Órganos chambeadores. ¿Cuál? ¿El hígado? ¿Cuál otro? El
el páncreas no almacena nada. El corazón. Es hermanito del corazón porque está compuesto de músculo. Todos los músculos. Por eso dije es hermano. Y entonces, generalmente, cuando estudiamos estas enfermedades por depósito, los órganos a los cuales se les toma una biopsia es el hígado o al tejido muscular. Es mucho más fácil biopsiar el hígado. Lo digo porque se guía el ultrasonido, uno busca su aguja, saca los cilindros de hígado. En cambio, lo malo con el músculo es que si uno no hace una adecuada biopsia, si ustedes hacen una biopsia del músculo esquelético, porque voy a hacer referencia aquí, músculo esquelético, cuando ustedes hacen una biopsia del músculo esquelético, se debe de fijar a un corcho y se deben de colocar 2 alfileres para que el músculo quede extendido, porque si no el músculo se contrae y ya no se puede observar. Bueno, ¿qué se puede acumular aquí? Se pueden acumular lípidos, se pueden acumular proteínas, se pueden acumular metales pesados y se puede llegar a acumular, por ejemplo, glucógeno. En el capítulo de enfermedades de la infancia, que creo que es el capítulo 8 o 9 por allí, hay una tabla por la acumulación que recibe cada tipo de proteína. Hay una tabla porque las enfermedades en donde se almacena el glucógeno se llaman glucogenosis y estas se subclasifican. Yo casi que no entro mucho ahorita en esto, porque primero lo ven en bioquímica, o todas las glucogenosis las tuvieron que haber aprendido en bioquímica. No sé si ahorita, en este semestre, en el otro, pero eso lo vemos en bioquímica. Cómo no es capaz de sintetizar esa célula, el glucógeno, y entonces se acumula dentro de ella. Hay un tipo de glucogenosis que causa generalmente el aumento del tamaño del hígado y que el niño se ponga ictérico. Y ese tipo de glucogenosis solo se resuelve con un trasplante de hígado. Entonces, estas son de tipo endógenas. Pero exógenas, ¿cuáles podríamos encontrar? Calcio. ¿Será? Que venga de fuera, que nosotros lo encontremos en el ambiente y llegue a acumularse en nuestras células. ¿Grasa? Podría ser. Voy a volver a colocar aquí lípidos. Pero encontramos una patología. Del humo de las camionetas, digo. El humo de las camionetas o del consumo con leña, a lo que se le denomina neumoconiosis. Desde hace ya varios años tenemos en nuestro país ambientes libres de humo de tabaco, pero sin embargo hay países en donde eso no importa. Entonces, lo que se previene es esta acumulación. Yo no sé cuántos tuvieron la oportunidad de ir el año pasado a la exposición de cuerpos que hubo en Venezuela. Y ahí habían 2 pulmones, uno normal y otro con neumoconiosis, que generalmente da un aspecto oscuro o marrón al pulmón. Es normal que todos tengamos cierto grado de neumoconiosis, porque pues estamos expuestos, o sea, nuestro ambiente no es de los más puros que existen. Entonces, pues eso sería. Yo recuerdo que hasta allí, con acumulaciones, termina el capítulo y pues hemos visto casi que todo el campo. Yo, una pregunta. Las personas que fuman, pues se meten directamente ahí las moléculas, ¿no? Ajá. El humo de segunda mano, las partículas que quedan impregnadas, porque la verdad es que alguien que tiene un familiar que fuma, o si esa persona misma fuma y más si es tabaco
Tabaco. es muy oloroso. Por ejemplo, yo tengo un tío que fuma literal Marlboro rojo, como 2 cajetillas, y la sala, y él mismo emana olor a cigarro, ¿no? Entonces, la gente que vive con este tipo de personas, aunque no inhalen el humo, ¿será que las moléculas que les quedan se pasan? Hay mayor probabilidad de neumoconiosis en esas personas. Primero, porque cuando el paciente inhala el humo, pues no solo inhala humo, sino inhala todas las partículas, ¿verdad? Que se vuelven cancerígenas. Pero posteriormente, cuando lo exhala, él hizo un metabolismo dentro. Y entonces el aire que exhala es menos puro. Y ese es el que la otra persona inhala. Es por eso que el humo de segunda mano es mucho más dañino que el que está inhalando. Porque ya pasó por ese proceso de... Y yo saqué todo lo malo. Y vino el otro y respiró todo lo malo que hizo. Entonces eso es lo malo de él. ¿Qué más? Pregúntelo. Doctora, dijo la autofagia. Esa no la mencionamos. Perdón, pero tampoco me sé todo el capítulo de mí. Lo principal. En la autofagia, ¿qué ocurre? En la autofagia ocurre un mecanismo que se llama canibalismo celular. Las células de la misma especie, por ejemplo epiteliales, se pueden llegar a comer a todas las epiteliales. O ella se da cuenta, en este caso la célula se puede dar cuenta que no está bien y su mismo material empezar a degradarse por ella misma. O sea, hay dos formas en las cuales esto puede suceder. Yo causo el daño hacia las demás de mi misma especie, o yo solita me mato, que es lo que se conoce también como, hay otro nombre para eso, no me recuerdo, autólisis. Les voy a plantear un caso clínico, a ver si ahora ya entendieron.